Bienvenidos al acto de hoy. Casa Árabe, Casa Mediterráneo, la UNED, la Oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations y el CIDOB les invitan a la presentación del informe Europa y la democracia en el norte de África, una segunda oportunidad. Contamos esta tarde con nosotros con don José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con José Ignacio Torreblanca, profesor de la UNED y director del European Council on Foreign Relations en Madrid, con don Lluís Bassets, director adjunto del país, y con doña Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores y miembro del Consejo de Estado. Es realmente un privilegio para Casa Árabe albergar este acto aquí hoy, porque de alguna manera también representa una de las grandes prioridades de esta casa, ligada a un escenario muy concreto que son los procesos y las transiciones, los procesos constitucionales y las transiciones en el norte de África y en los países del Oriente Medio. Nosotros, como institución, liderada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y por su titular, el ministro García Margallo, tenemos como uno de los objetivos dar cabida precisamente de manera sinérgica a todas aquellas actividades que permitan desembocar posteriormente en algo que pudiéramos llamar observatorio sobre los desarrollos políticos y constitucionales en estos países. Este acto de hoy se enmarca precisamente para nosotros en este tejido que lleva a considerar, insisto, de manera sinérgica unos elementos que nos hacen realzar el valor que la transición española puede tener como un conjunto de prácticas correctas, de buenas prácticas para las transiciones en estos países y, a su vez, también permitirnos conectar con la experiencia de los países de Iberoamérica. Sin más, paso la palabra a José Ignacio Torreblanca, profesor de la UNED y director del ECFR en Madrid. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación su presencia hoy aquí para presentar este libro y a su excelente equipo el interés que han mostrado desde el principio de nuestro trabajo. Tanto en su anterior responsabilidad en la Comisión de Asuntos Monetarios y Financieros del Parlamento Europeo como en su actual puesto, ha demostrado ser un europeísta convencido. Como a todos nosotros, le ha tocado vivir entre dos tipos de déficits: los déficits de la eurozona, que como él argumentó entonces hasta la saciedad no eran solo fiscales, sino de diseño de la Unión Monetaria, y el déficit de proyección exterior de la Unión Europea, amenazada de marginalización en un mundo que se mueve rápidamente en direcciones no siempre coincidentes con nuestros intereses o valores. Esas dos crisis, que se engarzan a veces muy negativamente, son las que están en el trasfondo de este libro. Estar a la altura de esos desafíos es enormemente difícil y acertar pareciera a veces imposible, pero eso no debe inhibir la reflexión ni la acción, sino porque, por el contrario, la hace más urgente. Quiero también agradecer a la Casa Árabe su hospitalidad al acogernos hoy aquí. Como su director sabe, no es la primera vez que nos beneficiamos de su apertura a la colaboración y esperamos que no sea la última. También están en la mesa dos personas, Ana Palacio y Lluís Bassets, los dos miembros del European Council on Foreign Relations, que con su trabajo son una fuente constante de inspiración. En sus columnas en El País y en Project Syndicate, además de en sus libros y otras publicaciones, defienden siempre una Europa más unida, más firme y más cohesionada en defensa de los valores e intereses que como europeos nos unen y nos distinguen, que es otro de los temas cruciales de este libro. Son muchas las personas e instituciones que han hecho posibles este libro. En primer lugar, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, que ha financiado la investigación en la que se basa este trabajo vía una convocatoria competitiva, que ganó un equipo formado por investigadores de la UNED, el ECFR, el CIDOB y el Centro para el Estudio de la Cooperación y el Conflicto de la Universidad de Nueva York. De estas instituciones ha sido la UNED la encargada de dirigir y gestionar esta investigación. Y quiero agradecer desde aquí al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y a su vicerrectora, Teresa Aguado, el apoyo prestado, y también en nombre suyo agradecer a todas las demás instituciones su colaboración. Termino con una mención muy especial al equipo de CIDOB y Eduard Soler por el esfuerzo, la dedicación y el cariño que ponen en todo lo que hacen, y al equipo de la oficina de ECFR en Madrid. Entre ellos está Len Michu, alguien que ha conseguido el mérito inédito de ser medio española, medio británico y medio francés a la vez, y que es el verdadero hilo conductor que ha garantizado la coherencia y la calidad de esta publicación. Gracias a todos.
quería brevemente reseñar el objeto de este libro. El libro se articula en torno a dos ideas. Una, la de que gracias al coraje de las poblaciones del norte de África, que en enero de 2011 decidieron echar a sus autócratas, los europeos tenemos una segunda oportunidad de promover la democracia y los derechos humanos en la región y así corregir los errores que cometimos en el pasado. La segunda idea tiene que ver con el vínculo entre democracia, desarrollo y seguridad. Ese vínculo no es nuevo, ya estaba ahí, claramente formulado en el informe In Larger Freedom presentado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, a los Estados miembros en septiembre de 2005, donde literalmente se decía, cito, «No disfrutaremos de desarrollo si no hay seguridad, no disfrutaremos de seguridad sin desarrollo y no disfrutaremos de ninguno de esos dos elementos sin respeto por los derechos humanos. Ninguno de esos elementos puede ser conseguido independientemente del otro». Fin de la cita. La afirmación de Annan era bastante obvia, pero sin embargo en la práctica ningún país parecía capaz de sincronizar esas tres agendas, democracia, seguridad y desarrollo, de una forma que se reforzaran unas a otras. Al contrario, lo más recurrente era observar cómo, por razones varias, las políticas exteriores de muchos países tendían a priorizar unas, generalmente la seguridad o el desarrollo económico, a costa de otras, generalmente la democracia o los derechos humanos, que quedaban postergados. Ese fue sin duda el caso del norte de África, donde durante muchos años las políticas europeas oscilaron entre dos extremos. Uno, el buenismo de los que pensaban que lo importante era solo el desarrollo económico y que éste traería inevitablemente la democracia a largo plazo, y otros, los que desde una perspectiva clásicamente geopolítica consideraban que en la práctica la amenaza islamista convertía a los regímenes autoritarios de la región en un mal menor y además insoslayable en tanto en cuanto la agenda bilateral venía cargada de presiones inmigratorias, terrorismo y otros desafíos de seguridad. El problema es que, como descubrimos posteriormente, las agendas de desarrollo económico y de seguridad no solo postergaban la democracia, sino que la hacían más improbable, ya que debilitaban a la sociedad civil en lugar de reforzarla y blindaban a los regímenes políticos con la opacidad que les permitía también protegerse de esos cambios. La sustitución de la promoción de la democracia por programas que terminaban reforzando institucionalmente a muchos de estos regímenes y la renuncia a la condicionalidad que se reflejaba en los acuerdos de asociación acabaron legitimando aún más a estos regímenes de la zona y fueron quizás el punto máximo de inflexión de la miopía política que, recordaremos, llevó en algún momento al final al gobierno francés a ofrecer apoyo para sostener el régimen de Ben Ali en Túnez. Afortunadamente, todo es su historia, que no debemos olvidar, y en consonancia la Unión Europea y sus Estados han entonado un mea culpa y se han puesto manos a la obra para restaurar ese vínculo entre democracia, seguridad y desarrollo. Pero como Bruselas y muchas capitales han experimentado, saber lo que hay que hacer no significa saber cómo hacerlo. De eso trata ese libro, que está dividido en dos partes. Una, donde examinamos los esfuerzos que se están haciendo en el ámbito multilateral, europeo y específicamente español por llevar a cabo esa integración, y otra que intenta ver cómo han funcionado sobre el terreno esa integración. Es en esa segunda parte en la que nos fijamos en Túnez, sin duda el caso más favorable, no solo en términos del proceso de transición democrático, con todas sus dificultades, sino de apertura al exterior. En Egipto, sin duda el caso más difícil, tanto por la compleja relación entre gobierno y oposición y los recelos al apoyo exterior, y el caso de Mauritania, que demuestra que en el Sahel, en muchas ocasiones, ese vínculo sigue roto o muy débilmente reconstituido, con la seguridad primando a toda costa, como vemos en el caso de Mali, donde la palabra democracia ha estado prácticamente ausente de todo el debate frente a la omnipresencia de los viejos conceptos o de las cuestiones de seguridad, estabilidad e integridad. Del estudio identificamos los siguientes obstáculos que impiden o que obstaculizan la restauración efectiva de este vínculo. Un primero tiene que ver con la propia evolución de la situación sobre el terreno, que en muchos países es tan incierta y está tan llena de grises, cuando no directamente de retrocesos y amenazas a la seguridad, que vuelve a poner en marcha, en primer plano, las preocupaciones sobre la seguridad. Volver al pasado con el síndrome que tenemos en ocasiones en las diplomacias europeas sobre lo ocurrido en Argelia, es lo importante que tenemos que evitar. En esas circunstancias, en todos estos países, la condicionalidad se plantea como muy complicada, además de inefectiva e incluso a veces contraproducente. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya que pensar
cómo ser coherente con la idea de que esta vez tenemos que hacer más por más y menos por menos y ser coherentes con nuestras ideas. El segundo obstáculo tiene que ver con la crisis a este lado o en esta ribera del Mediterráneo. Para poder influir hay que tener los recursos, también la voluntad. Las 3 M's, Money, Mobility and Markets, el dinero, la movilidad o la inmigración y la liberalización comercial, sobre la que se articuló la propuesta de la Comisión Europea de reconstituir la política hacia la zona, están hoy muy disminuidas. Esos recursos son escasos, la movilidad es un problema hasta dentro de la propia Unión Europea y los mercados no están para liberalizaciones asimétricas ni ventajas competitivas en estos momentos. Esa visión, quizá como la que tuvo Estados Unidos en su momento al constituir NAFTA, es la que necesitamos para la ribera sur, pero quizá no está todavía ahí en estos momentos, máxime cuando en la región, al contrario que en Europa Central y Oriental, Europa no es necesariamente el modelo a seguir. Sumando estos dos factores, la tentación de tirar la toalla y de desentenderse es demasiado grande a veces. El tercer tipo de problemas que enfrenta la reconstitución de este vínculo tiene que ver con el hecho de que la acción exterior de la Unión Europea se encuentra fragmentada entre Bruselas y los Estados miembros, que a veces cada uno por su cuenta o incluso rivalizan abiertamente con ellos. Y también con el hecho de que dentro de cada Estado, y a eso dedicamos también una atención particular en el trabajo, tenemos comunidades que trabajan sobre las mismas zonas, diplomáticos, militares y cooperantes, que a veces tienen visiones distintas, culturas de trabajo muy diferenciadas y en ocasiones reticencias a trabajar juntos de una forma integrada. La víctima de todo ello en muchas ocasiones han sido las políticas de promoción de la democracia que no han podido ser puestas en marcha de una forma efectiva. Ese es un diagnóstico que está en la Estrategia de Seguridad Nacional que se aprobó en el 2011 y que se ha revisado ahora en esta ocasión y que, por lo tanto, hay que comprometerse a poner en marcha y que es uno de los pilares centrales de esta capacidad de restaurar este vínculo entre los 3 elementos de promoción de la democracia. Escuchar a las sociedades para poder acompañar, entendiendo que no podemos liderar sino ayudar, es hoy el desafío. Y, por lo tanto, promover la democracia no solo pasa por apoyar las elecciones o las constituciones, sino por reforzar esa sociedad, sus medios de comunicación y sus asociaciones para que puedan hacer de contrapeso al poder de una forma efectiva y democrática, sea el que sea. Invertir a largo plazo en crear esas solidaridades, redes y valores es muy importante. En ese sentido, el programa MASAR de la ECID ajusta precisamente los objetivos de la cooperación al trabajo con la sociedad civil, algo que es mucho más complicado y muy difícil de lograr, pero es, sin embargo, el único camino posible. Por lo tanto, nuestras recomendaciones son coordinar más y mejor y buscar los recursos donde se pueda ser siempre decisivo en acompañar esos programas. Esas son las recomendaciones y los desafíos, y con eso me despido dando las gracias a todo el mundo hoy por su atención y su interés también. Gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Tiene la palabra don Lluís Bassets. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a estar aquí en la Casa Árabe. Muchas gracias, Eduardo. Señor ministro. Quiero empezar felicitando a José Ignacio Torreblanca y al equipo que ha realizado este trabajo, porque creo que es un trabajo hecho con gran minuciosidad y conciencia, y además con un gran sentido práctico y pensando en qué cosas podemos hacer inmediatamente y sin entretenerse demasiado en algo importante, en lo que quizá me voy a entretener yo un poco más, que es la leche derramada, ¿no? O en hurgar en la herida, ¿no? Yo la única divergencia que tengo con el enfoque del papel es una divergencia meramente léxica, y es que creo que no hay que restablecer el vínculo, sino que hay que construir y establecer el vínculo, porque el vínculo jamás ha existido en el norte de África. Y que el principal problema, y de ahí viene todo lo que yo decía, la leche derramada, el principal problema es que Europa y Occidente en general, Europa y Estados Unidos, que tuvieron una claridad y una actitud en el momento de la disgregación del bloque comunista muy clara, en la misma época sentaron las bases de lo que para mi visión es uno de los fracasos más extraordinarios de la política exterior europea
de la inexistente política exterior europea, pero también de la política exterior de Estados Unidos, entendida incluso en dos fases, la fase Bush y la fase Obama. Recordemos, ya lo ha recordado Nacho, que el 91 son las elecciones argelinas en las que claramente Occidente emite un mensaje profundamente nocivo al mundo árabe, y poco después se produce una iniciativa muy interesante, muy loable, curiosamente una iniciativa española, que es la Conferencia Euromediterránea, y la apertura del proceso de Barcelona, que precisamente terminamos cargándonos justo en el momento en que más lo necesitábamos, para sustituirlo por un instrumento que quizá se está regenerando y quizá será útil en un inmediato futuro para cosas muy concretas, pero que claramente era peor desde el punto de vista como instrumento para enfrentarse a las primaveras árabes, era peor que el proceso de Barcelona, como es la Unión por el Mediterráneo, ¿no? Unión por el Mediterráneo que, recordemos, entre sus funciones, estaba crear un proceso inclusivo en el que estuviera Turquía, y ahora mismo hemos visto esta semana pasada, lo vimos ya al principio de la primavera árabe, cómo Turquía, lógicamente, actúa como agente propio, sin ningún vínculo con Europa, a la hora de tratar los temas mediterráneos. Es decir que, en cierta forma, lo que nos encontramos en el 2011 y lo que a mí como periodista, no como persona especialista en los temas de cooperación, de desarrollo, de seguridad, sino meramente como observador, lo que más me sorprende y me indigna incluso, es la incapacidad europea para atender a lo que está sucediendo en un vecindario muy próximo con el mínimo de nivel y de atención con que se atendió en su día los procesos de democratización en Centro Europa y en la Europa del Este. El libro hace una referencia, yo diría que discreta y elegante, a estos problemas. Podría haber hecho mucha más sangre, no la hace, por eso la hago yo, como podría haber hecho mucha más sangre con la ausencia de política exterior europea, y se dedica a la labor mucho más práctica y constructiva. Ya sabemos que los periodistas somos más bien, nos dedicamos a la tala más que a la construcción de nuevos edificios, ¿no? Pero yo creo que está bien el libro, pero hay que decir también que es efectivamente un enorme fracaso de Europa, es un enorme fracaso de su política mediterránea, porque nosotros mismos, todas las responsabilidades suelen tener nombres y apellidos, y en este caso se puede decir perfectamente como no, y es la obsesión del presidente francés Nicolas Sarkozy por crear un instrumento a su aire, a su estilo, a su gusto, lo que arruinó lo que podía haber sido un instrumento mejor y más adaptado, según mi parecer, para enfrentarse a las primaveras árabes, entre otras cosas porque la conferencia de Barcelona, el proceso de Barcelona, si yo no recuerdo mal, tenía incluso un mecanismo de condicionalidad al estilo que había tenido la conferencia de Helsinki, que recordemos fue lo que llevó a los países comunistas a someterse a procesos de auditoría de derechos humanos, de control, de negociación, que era en cierta forma lo que yo creo que interesaba hacer con las dictaduras árabes, y nos dedicamos a lo contrario, nos dedicamos, lo dice muy bien el papel, al consentimiento, y en cierta forma yo creo que la responsabilidad europea en la consolidación de estos regímenes en los últimos 20 años es enorme porque se llega a crear, en el libro se recogen frases célebres de la esfera democrática pública, es una frase del propio Sarkozy, frases de algún comisario, socios fiables, socios previsibles. Realmente el mensaje que emitimos, yo diría, desde el año 91 hasta 2011, el mensaje que emitimos desde Europa es: ustedes hagan lo que quieran en su predio interno, mientras se acomoden a nuestras necesidades económicas, geopolíticas, allá ustedes con sus... Vamos a mandarles de vez en cuando algún mensaje de cuidado con los derechos humanos, pero no hay
ni la más leve presión de verdad. Bueno, y esto yo creo que es un poco lo que estamos pagando ahora, y voy a intentar ser muy breve, en todos casos, porque lo que más me interesa de verdad de este acto es escuchar al ministro y saber cómo responde a los retos que le plantea el paper en cuanto a organización de la política exterior española. Pero a lo que iba es que creo que cuando llega el 2011 es evidente, estamos ya en plena crisis, estamos en una Europa, como ha narrado Nacho Torreblanca en su libro, fragmentada en las políticas de cada uno de los países, en países que vivimos en el ensueño de que podemos ser agentes en el mundo global directamente, con lo cual es absurdo, ni siquiera en los casos de los países de mayor tamaño, y además incluso encima con las políticas internas fragmentadas también. Desarrollo por un lado, derechos humanos por el otro, seguridad por el otro, es decir, con lo cual realmente es muy difícil atender a las necesidades de estos países. Yo creo que en algo sí hemos progresado. Me decía Nacho antes de entrar, y es que ya somos menos cínicos. Yo creo que tenemos conciencia de los fallos cometidos, conciencia de lo que hay que hacer y conciencia además de que hay que hacerlo, y en esto también quiero hacer un elogio del paper, y hacerlo con modestia, es decir, hacerlo sabiendo que no vamos a conseguir la democracia profunda con una condicionalidad de mal genio en 4 días, sino que tenemos que conseguir una gobernanza aceptable, un mínimo de orden público y de justicia, una creación de empleo, crear una condicionalidad, según yo he entendido de este paper, yo diría discreta, en el sentido de que sea más efectiva que de exhibición del papel europeo, porque tampoco tenemos mucho que lucir ni muchos ejemplos que dar, sino que más bien lo que tenemos que hacer es tener una actitud cooperativa y de ayuda. Y creo que, bueno, en esto, aunque sean políticas modestas y de pequeño alcance, de corto recorrido, yo creo que esto puede funcionar si además somos capaces de empezar a decirnos algo que creo que tenemos que empezar a decirnos, aunque sea entrar en el terreno de la utopía, y es que de verdad lo que falta es una política exterior europea. Lo que falta de verdad es que Europa sea una unión política y juegue a lo único que se puede jugar en el mundo que está apareciendo de nuevo. Porque claro, la condicionalidad mismo, yo estaba pensando, cuando hablamos de condicionalidad, estamos compitiendo con una nueva condicionalidad que no sabemos cómo es muy bien, porque quizás es condicionalidad por debajo de la mesa, que es la que impone China, o la que imponen Arabia Saudí y Qatar, y ante esta nueva condicionalidad la nuestra pobrecita queda absolutamente al margen. Lo más probable es que se nos haga un caso muy, muy relativo. Por tanto, yo creo que está muy bien establecer estas prioridades muy modestas, muy al alcance, si van acompañadas de una claridad política en cuanto a lo que necesitamos de verdad, que es tener Europa y tener una política exterior europea de verdad, política exterior europea que quiere decir en todas las ramas, incluida seguridad, por tanto incluida la defensa. Claro, somos primeros en muchas cosas en cooperación, pero en cooperación fragmentada. En defensa ni siquiera somos los primeros y vamos retrocediendo además. Entonces, claro, yo creo que este es el problema en el que difícilmente vamos a avanzar si no conseguimos hacer un paso adelante en conciencia política, en consenso político y en capacidad para hacer cambiar las cosas. Muchas gracias. Gracias, Lluís. Paso la palabra a doña Ana Palacio. Pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar yo quiero decir que no es fácil hablar después en sándwich entre José Ignacio Torreblanca, Lluís Baset y el ministro. Yo quiero, y no es retórica, empezar alabando el trabajo del European Council on Foreign Relations, que efectivamente nace de una conversación de Nacho Torreblanca conmigo, en la que yo hablo de mi experiencia en el Banco Mundial, en donde pude palpar hasta qué punto estas 3 comunidades, la comunidad de la seguridad, en la que incluye inmigración, y seguridad e inmigración, y aquí tenemos, por cierto, a Ana Terrón,
que no solo ha sido secretaria de Estado de la COSA, sino que además es colaboradora muy cercana de la comisaria Malmström. Entonces, ¿cómo funcionaban en situaciones paralelas? Pero francamente creo que este trabajo va mucho más allá y creo que es una buena inversión del Ministerio y en ese sentido pues felicito también al Ministro y al Ministerio de haber entendido que merece la pena invertir. ¿Y por qué merece la pena invertir? Pues hombre, pues porque yo creo que para corregir los errores que todos han resaltado y a los que yo voy a aportar alguna nota por contribuir en ese sentido, nosotros tenemos que saber cuáles han sido los fallos de esa política, cuál es la realidad que tenemos en estos momentos y qué es lo que realistamente podemos hacer. Y para eso no hay más remedio que pasar por trabajos como este, que además unen una parte muy intelectual, digamos general, con un trabajo de campo muy bueno, hecho en 3 países, de lo que se pueden sacar conclusiones extrapolables a otros de los países que no se han trabajado. Vamos a ver, ¿de dónde viene esta política? Pues lo primero que hay que decir, alto y claro, es que la política euromediterránea nace al rebufo de la política al este. Nace por insistencia de los países del sur, y ahí España jugó un papel muy importante en los años de los gobiernos socialistas, puesto que el 95 es Felipe González, de decir no podemos solo preocuparnos de la frontera este, tenemos la frontera sur. Pero al ser esto una política que nace como complemento, como compensación al este, hacer algo en el sur. Y viene lastrada por ahí, porque en definitiva es una política que se queda a mitad de camino. Cualquiera que lea la Declaración de Barcelona ve que en los 22 párrafos de esa declaración hay 18 que hablan de pluralismo, de integración de fuerzas sociales, de derechos humanos. No se menciona la inmigración, no se menciona seguridad muy de pasada en un par de párrafos, muy de pasada. ¿Qué pasa? Que eso no era realista, que en el momento en que esa política se pone en marcha, la realidad de la inmigración y la realidad de la seguridad, lucha contra el terrorismo, etcétera, se hacen con esa política y acaba siendo una situación absolutamente esquizofrénica. Una cosa es la declaración y otra cosa es la realidad. Segundo problema, pues que como se hace como una compensación y un complemento de la política del este, se intenta hacer de los países del sur unos buenos candidatos a nada, porque no son candidatos a incorporarse en la Unión Europea y, sin embargo, de las cosas más exitosas es que adopten el acervo comunitario, que adapten sus legislaciones en mercado interior al acervo comunitario. Es de las cosas que mejor han funcionado, he de decir, pero que tampoco era el problema principal o la cuestión principal en todos estos países. Por lo tanto, una política que nace lastrada por su propia gestación y que luego se complica porque de repente se le intenta dar una ambición con la política euromediterránea se acusa. Esto ha sido una política muy burocrática. No es cierto, no era una política muy burocrática, es una política que intentó nadar y hacer lo que se podía en esa situación que era una situación de partida falsa. Y Sarkozy intenta elevar el tono y lanzar la gran política sin base, y también eso no llega a ningún sitio. Y como dice muy bien el trabajo que hoy presenta el European Council, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, ahora tenemos una segunda oportunidad. Yo creo que ahí sí que tenemos una segunda oportunidad de hacer una cosa realista y adaptada a las circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? No me voy a alargar porque me han dicho que hablara 5 minutos. Los demás han hablado más, yo también creo que me pasaré porque Noel tenía unas notas de 5 minutos, pero evidentemente no voy a repetir lo que ya se ha dicho. ¿Cuáles son esas cosas? En primer lugar, y creo que hay que decirlo, lo que ha cambiado, lo que han cambiado esas sociedades, esa toma de conciencia de las sociedades, de sus propias fuerzas y de sus propias aspiraciones, que son unas aspiraciones de equidad, que son unas aspiraciones de justicia que están en todas estas sociedades, independientemente de cómo se hayan materializado, que están ahí, que creo que es fundamental. En segundo lugar, indudablemente, tenemos un cambio de la política de Estados Unidos que hay que reflejar. O sea, independientemente de lo que influya
el autoabastecimiento de energía. Lo que está claro es que los Estados Unidos se han replegado, hay una fatiga de actuación exterior. Y para quien piense que esto es una característica de Obama, yo no lo creo. Yo creo que si la próxima administración es una administración republicana, tendremos, con matices, pero tendremos el mismo tipo de película, de política. Y esto lo hemos visto, y de película también, seguro, pero vamos, de política nos interesa más que la película. Y esto lo hemos visto lo estamos viendo en Siria, pero lo vimos ya en Libia. Y está ahí. El precioso discurso de Obama de 2009, el precioso discurso anterior, que a veces se nos olvida, pero el precioso discurso que hizo Condi Rice también en Cairo, realmente hoy en día tienen muy poca tracción real de política. Y esto hace que los europeos pues tenemos que ser conscientes de que eso es así y que eso nos tenemos que enfrentar a esa situación. Se ha hablado de Mali, se ha echado de menos que no hubiera una referencia a la democracia. Yo como europea me siento muy satisfecha de que los europeos seamos capaces de verbalizar que tenemos intereses. Tenemos principios, tenemos valores, pero también tenemos intereses. Y que abiertamente se diga que en Mali tenemos intereses de seguridad. Ojalá hubiéramos sido más claros en nuestra declaración de Barcelona, hubiera resultado más fácil hacer una política equilibrada y realista. Entre los cambios que tenemos que tener en cuenta, indudablemente está la crisis europea. Yo creo que eso nos lleva a otra cuestión, que es que si tenemos que establecer algo con realismo, lo primero que tenemos que hacer es restablecer la confianza. En el sur se nos ve como pasados, obsoletos, fuera del registro de lo que les puede. Eso es la actitud, la percepción de las poblaciones. Ya no somos el patrón, por lo menos el patrón traía dinero, ahora el patrón no tiene dinero y realmente tenemos poca utilidad. No es verdad y lo explicaré, pero desde el norte también tenemos que ser más realistas en nuestra apreciación de lo que está pasando en el sur y de los nuevos actores que surgen. Y evidentemente me voy a referir a los hermanos musulmanes. La realidad de los hermanos musulmanes es muy mal conocida en Europa. Entonces pasamos de una especie de amor beato porque los han elegido en las urnas, no sabiendo, realmente no queriendo ser conscientes de lo que traen en las alforjas, o el demonizar a los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes tienen un respaldo democrático, tenemos que tener un diálogo con ellos y trabajar con ellos, sabiendo también que tendremos que hacer enorme énfasis en todo lo que es pluralismo, derechos de la mujer en muy primer lugar, pero también derechos de las minorías. Y eso está ahí. Creo que restablecer entre los vínculos que tenemos que restablecer un vínculo de confianza basada en el realismo. Y cuando hablo ya sobre ese vínculo de confianza basado en el realismo, ¿qué podemos hacer de forma realista? Bueno, pues evidentemente las arcas europeas en estos momentos no están bollantes, es cierto, pero Europa representa el 37% en las multilaterales, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial. Tenemos un voto. Los americanos, que siempre hablan como si el banco fuera suyo, son el 16%. La Unión Europea es el 37%. Además, hemos conseguido, y ahí hemos trabajado, que con esa especie de falsa apreciación de lo que era nuestra política con el sur, una de las más claras concreciones de que ahí había algo que no estaba bien es que el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, en cuya carta fundacional está el pluralismo, los derechos humanos y la democracia, no trabaja en el sur, se limita a trabajar en el este. Y no trabaja en el sur porque en aquel momento, vamos a ser realistas, en Europa se podía plantear de forma retórica y todos los líderes firmarían, todos los líderes del sur y los del norte firmarían la Declaración de Barcelona, pero en realidad todo el mundo
era consciente de que si había que hacer depender la concesión de un crédito a una condicionalidad estricta de derechos humanos, eso no se iba a llevar a la práctica y, por lo tanto, hasta muy recientemente, que ahora ya está el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo trabajando en algunos países, no en todos, pero trabajando ya en algunos países, en Marruecos, desde luego, en Egipto, desde luego, creo que en Túnez está trabajando, pero ya están trabajando. O sea que ya estamos, en fin, estamos compensando esas diferencias y teniendo una política más armónica al este y al sur, basada en los mismos principios, porque ni Ucrania está en estos momentos en el radar de entrar en la Unión Europea, ni evidentemente están los países del sur. En ese contexto de multilaterales en el que he metido este paréntesis del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, porque me parece que es muy significativo de lo que ha sido nuestra política y de cómo estamos realistamente planteando esta nueva fase de nuestra política mediterránea, creo que también hay que mencionar una cosa que es fundamental en la región. Se trata de la región más enclave, más aislada, más en silos. El comercio intrarregional en el Magreb, en el Masrec o en cualquiera de ellos es menor del 5%, cuando el comercio en Europa, intrarregional en Europa, es el 70%. Sabemos que si la frontera entre Argelia y Marruecos estuviera abierta, y eso yo soy de los que entiende que hay una serie de razones, además del pretexto que se suele poner del Sáhara Occidental, hay otra serie de razones para el cierre de esa frontera y que habría que analizar, y eso la Unión Europea tendría que ser capaz de analizar esa cuestión. Si esa frontera se abriera, los estudios más conservadores establecen que habría una ganancia de 2 puntos porcentuales en el Producto Interior Bruto de cada lado de la frontera, con lo cual son cosas que tenemos que ver. Es una región que hay que vertebrar, y en esa vertebración Europa puede jugar un papel, porque esa vertebración tiene que venir financiada del Banco Mundial, del Banco Africano de Desarrollo. Tenemos que promover grandes proyectos de vertebración. Por último, habíamos quedado, por cierto, en una área de libre comercio en 2010, todos ustedes lo recuerdan, ¿no? Que esto es de nuevo uno de esos objetivos programáticos que nunca se midieron a fondo para cumplirlos, eran objetivos puramente programáticos y hoy nos tenemos que plantear objetivos que podemos, que sabemos y que queremos cumplir. Yo creo que el último elemento para enfocar y para diseñar una política realista es cuál es la más importante cuestión en estos países. Bueno, pues no es ni más ni menos que trabajo, cosa que además ahora en Europa la entendemos muy bien, pero que allí en el sur es trabajo de unas cohortes muy numerosas que ahora empiezan a disminuir, por cierto, también, pero que de momento hay unas cohortes de jóvenes que están integrando el mercado laboral y que no tienen ninguna visión de futuro. Entonces, ¿eso cómo lo puede enfrentar Europa? Pues yo voy a dar 2 ejemplos. Uno es el proyecto de Warsasat, de solar. En ese proyecto solar la Unión Europea ha invertido 37 millones. ¿Pero qué es lo que hace la Unión Europea? Da seguridad a la inversión. Porque si la Unión Europea hace la due diligence, hace todos los estudios previos y tal, esos 37 millones se transformaron en 600 millones que se levantaron. Liquidez en el mundo hay. Lo que se necesita es seguridad jurídica que dé seguridad a la inversión. El otro aspecto que va ligado a o sea que hay un aspecto de la Unión Europea que puede dar ese marco, ese dinero semilla, que son esos 37 millones que atraen 600 millones de inversión. Pero hay otro aspecto, es que en la Unión Europea tenemos un tejido industrial, empresarial, que tendría que poder invertir y que podría y estaría interesado en invertir siempre que en estos países hubiera seguridad física y jurídica. Y en esa construcción de la seguridad física y jurídica de una forma realista, los europeos podemos ser unos interlocutores válidos, porque de la misma manera que las grandes empresas invierten en los países sobre la base de un diálogo directo con los gobiernos,
el tipo de empresa que constituye el tejido de la Unión Europea, el 85% de las empresas en Europa son medianas. Medianas, en España tenemos un concepto de empresa mediana y pequeña más de tamaño más reducido que en el resto de Europa, pero son empresas medianas. Esas empresas no invierten, no hay posibilidad de que esa inversión exterior entre en estos países si no hay seguridad física y seguridad jurídica. Y por lo tanto, en este llevar en paralelo los tres ejes, el eje de la seguridad, que es inmigración y que es seguridad, y que debemos de ser muy claros en argumentarlo, el eje de lo que es el desarrollo, que es esto. No hay desarrollo sin inversión exterior, no hay inversión exterior sin seguridad jurídica y sin seguridad física. Y, por último, el eje de lo que es atender y conectar y acompañar y promover esa manifestación que se ha producido en estos 2 últimos años y que está ahí y que la ventaja es que ya la conocemos. Con lo cual, yo creo que esta idea de que es una nueva oportunidad es real. Es una nueva oportunidad para crear esa área que ha sido el Mediterráneo históricamente para todos nosotros, pero que además tenga una dimensión específica de equilibrio e indudablemente de prosperidad, que son los 2 ejes fundamentales. Gracias. Muchas gracias, Ana. Ministro. Pues muchas gracias. Yo he empezado a tomar notas porque Luis Basset me ha emplazado a contestar exactamente a lo que no tenía previsto contestar, con lo cual voy a tener que, al hilo de sus reflexiones, hilar algunas reflexiones meditadas a lo largo del tiempo, pero no suficientemente sincronizadas en este momento. En primer lugar, creo que el primer fenómeno a observar es que lo que ha ocurrido en el norte de África, lo que ha ocurrido en el Mediterráneo en general, cogió absolutamente desprevenido a toda la opinión mundial y especialmente a la opinión occidental. La revolución tunecina empieza por un incidente relativamente menor, de la misma manera que las convulsiones que estamos viendo ahora en Turquía han empezado por el intento de construcción de una mezquita en un parque. Es obvio que ni que una persona pierda el empleo en Túnez, ni que se quiera construir en un parque, son acontecimientos que justifican las convulsiones que se han producido. Las convulsiones se han producido porque en términos marxistas había una absoluta sincronía, una absoluta desconexión entre las estructuras y las superestructuras. Más o menos lo que ocurrió en la Europa del Este, en que nadie recordaría en estos momentos cómo empezó la revolución que acabó en la caída de Berlín, en lo que era la Alemania democrática, la República Democrática, lo que ocurría en Rumanía, etcétera. Sabemos lo que ocurrió luego, pero nos costaría trabajo saber cuál es la chispa que prendió el fuego. En segundo lugar, y al hilo de la sincronía entre estructuras y superestructuras, no es muy distinto de lo que ocurrió en la España de la transición. La España de finales de los 60 y de principios de los 70 había una sincronía entre lo que era la sociedad española y lo que eran sus cristalizaciones políticas. La sociedad española, a diferencia de lo que había ocurrido en la República, en el 31 era una sociedad urbana, en el 31 era rural, era una sociedad ilustrada, en el 31 había una tasa de analfabetismo importante y era una sociedad claramente integrada desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista social en Europa. La cristalización política, las instituciones políticas respondían a una mentalidad absolutamente anacrónica, absolutamente inadecuada, y por eso la transición política fue relativamente sencilla. De lo que se trataba, como dijo el presidente Suárez en la ocasión, era de hacer normal a nivel de ley lo que simplemente era normal a nivel de cambio. Tuvimos dificultades, disfrutamos incluso de un golpe de Estado, pero la transición tenía una hoja de ruta que fue desarrollada de forma pacífica.
La segunda idea es qué es lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. En el Mediterráneo, simplificando, a riesgo de lo que toda simplificación significa, tenemos tres tipos de evoluciones. Hay unos procesos reformistas, singularmente Argelia y Marruecos, en donde, por cierto, hay un partido islamista en el gobierno. Ha habido procesos revolucionarios en Túnez, en Egipto y Libia, y ha habido un fenómeno de clara regresión que es Siria, con la resistencia del régimen actual a abrirse a cualquier cooperación, a cualquier colaboración con la oposición y, en definitiva, a dejar hablar al pueblo sirio. Los problemas con los que se enfrentan estas tres transiciones, cualquiera que sea el tipo en donde las encuadremos, son comunes. Cada fenómeno de transición es diferente, pero hay unos problemas comunes que están en el contexto. Hay un problema económico, hay un problema de división religiosa, hay un problema de terrorismo subyacente y hay unas amenazas externas que contagian todos los procesos. En el tema económico voy a hacer una cita que el embajador de Egipto, si está, inmediatamente me corregirá, me la ha corregido varias veces, pero yo voy a decir lo que me dijeron. En la última entrevista que yo tuve con Shimon Peres, el presidente de Israel, me dijo: desengáñese, el problema de Egipto es un problema económico. El problema es cuando se produjo la revolución de los coroneles, había 18 millones de egipcios, ahora hay 85 millones de egipcios con el mismo agua y los mismos recursos. Es verdad, y el embajador tiene razón, que no es el mismo agua y el mismo recurso. Han mejorado el agua y los recursos, pero desde luego no en la proporción en lo que ha hecho la población. Y allí donde hay un problema económico subyacente, donde hay una pobreza endémica, donde hay un desempleo endémico, como ha dicho la ministra Ana Palacio, se produce una desatención, una no provisión de los servicios sociales básicos que son normalmente suministrados por movimientos extremistas. Movimientos extremistas que, a cambio de esa prestación de servicios, piden una lealtad, una obediencia ciega, que termina en muchos casos en el sacrificio de la propia vida. Es obvio, no entraré en este tema, me ha prometido el director de la Casa Árabe que dedicaremos unas jornadas en Córdoba a discutir sobre el problema subyacente de la división entre chiíes y suníes que está en la raíz de muchos de estos procesos, querella que es pacífica normalmente, pero que puede acabar en enfrentamientos extremos. Lo que estamos viendo en Líbano no es sino una manifestación extrema de las dos alas extremas enfrentándose en el problema. Hay otro fenómeno que contamina todo lo que pasa en los países árabes, en los países musulmanes y en el norte de África, que es el proceso de paz de Oriente Medio. Proceso de paz de Oriente Medio que llevamos arrastrando desde 1948, desde la división de Palestina, y que sigue sin resolverse. Unos y otros, suníes y chiíes, suelen aludir siempre al conflicto no resuelto de Palestina para identificar sus lamentaciones, sus querellas y sus reivindicaciones frente a la postura de los occidentales en general y los europeos en particular. En estos momentos, como ustedes saben, España, puesto que se me pregunta cuál es la postura de España, es partidaria de los dos estados. Pues que es partidaria de los dos estados, votó el Estatuto de Observador de Palestina en Naciones Unidas. Lo explicamos en Israel y fue entendido. Y en la última visita muy reciente que yo hice a Israel, los problemas siguen siendo los mismos. Los problemas es la seguridad de Israel, el problema de las fronteras sobre las bases de las líneas de 1967, el problema de los refugiados, el problema de los asentamientos, el problema de Jerusalén y el problema del agua. Que hay dos enfoques distintos. La Autoridad Palestina está dispuesta a discutir los dos primeros, seguridad y fronteras, para abordar luego, resueltos esos dos, los problemas a los que me he referido. Los israelitas, el gobierno de Netanyahu, cree que hay que discutirlo todo de golpe. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, como ustedes saben, pidió 2 meses, están a punto de expirar, para venir con proposiciones concretas que hiciesen posible la solución de los dos estados. Creo que el tiempo apremia. Si esto no se resuelve pronto,
la solución de los dos estados no será viable ya y tendremos que ir a buscar una solución, un plan distinto que nadie conoce. España ha dicho que los principios orientadores de su política se resumen en una frase: un Israel seguro en una Palestina viable. Eso nos ha llevado, como he dicho, al reconocimiento de Palestina, nos ha llevado a pedir a las autoridades israelíes que no avancen en su política de asentamientos, especialmente la política de asentamiento en Jerusalén Este, que dividiría Cisjordania y el West Bank en dos y haría absolutamente inviable, incluso desde un punto de vista físico, la construcción de dos estados, y hemos pedido a la autoridad palestina que no caigan en la tentación de aprovechar su estatuto de miembro asociado, de miembro observador a las Naciones Unidas para judicializar el conflicto, cosa a la que parece que están dispuestas. Pero la conclusión a la que quiero llegar es que o la solución del problema palestino se hace ahora de una forma muy rápida, en estos próximos 2 años, o probablemente será difícil. Y digo 2 años porque los errores de los presidentes americanos ha sido intentar abordarlo en los 2 últimos años de su mandato, en que su poder, su protagonismo y su músculo es menor. Economía, terrorismo, Oriente Medio. Terrorismo ha tenido una manifestación muy concreta en lo que ha sido Mali. Se han referido aquí las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Mali, España lo ha seguido con especial atención. Yo he estado en Mali 3 o 4 veces, el secretario de Estado ha estado otras tantas, hemos hablado con las autoridades malienses. ¿Qué es lo que pasó en Mali? Mali lo que pasó es que desde el año 2000-2001 la autoridad de Bamako, la autoridad central, había desaparecido en la zona del norte, en la zona que se llama Azawad. Durante unos años esa desaparición, esa ausencia de estructuras fue aprovechada por personas que se dedicaban al contrabando, a la droga, al tráfico de la persona, pero no tenía una connotación política. Hace muy poco tiempo ese abandono es ocupado por movimientos claramente independentistas de distinto género. Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, un movimiento independentista pero laico, que fue rápidamente sustituido por otros movimientos que eran igual de independentistas, pero no eran igualmente laicos y desde luego eran extraordinariamente violentos. Hay 2 singulares, Muyao y Ansar Dine. Mali ha llegado un momento en que toda la comunidad internacional, Europa y España en particular, se dan cuenta de que si la situación de Mali no es corregida, nos podemos encontrar con una extensión del terrorismo que vaya desde el Atlántico hasta Somalia, empalmando con movimientos terroristas como Al-Shabaab en Somalia o Boko Haram en Nigeria, creando un desequilibrio en la zona que hubiese podido tener, como está teniendo, unas consecuencias extraordinariamente peligrosas en un norte de África que estaba inmerso en una transición política y en medio de dificultades económicas muy extensas. Por eso España no dudó un solo momento en apoyar la operación francesa de Serval, en apoyar las operaciones que hicieron 13 de los 15 países de la CEDEAO más Chad, por autorizar los sobrevuelos, por participar desde un punto de vista de apoyo logístico en el transporte de tropas, con un avión que tenemos en Senegal, y ahora participamos en la formación de las tropas de Mali y en la protección de los formadores en lo que se llama European Union Trade Mission. Hemos ofrecido también la posibilidad de extender la misión que tenemos de formación policial en Níger para ir institucionalizando lo que pasa en Mali. ¿Cuál es el panorama en Mali en estos momentos? ¿Cuáles son las dificultades que tropieza el tema de Mali? Las operaciones militares, y Fabius estará aquí dentro de 2 días, están prácticamente terminadas. Queda una zona en Kidal, en un macizo montañoso, pero que probablemente sea soluble en el tiempo. Los problemas son de otra índole. Los problemas son de institucionalización en el sur, de la supremacía del poder civil sobre algunos elementos del poder militar que protagonizaron un golpe de Estado y que todavía tienen una influencia enorme en el porvenir, en el devenir de Mali. En segundo lugar, la marcha de la llamada Comisión de Diálogo y Reconciliación Nacional. Es absolutamente necesario soldar
las diferencias étnicas que están en el origen del conflicto, dicho de otra manera, integrar las operaciones de las poblaciones del norte, entre las que están, no solo, pero están los tuareg, árabes, etc. La solución no es fácil. Ni dentro de Mali, y me refiero al gobierno central, hay una opinión unánime de cuál es la solución, ni los vecinos que están influyendo en el tema tienen tampoco la misma opinión. Hay una primera opinión, que es desde luego defendida por Mauritania, que considera que a los árabes, a los tuareg, a las poblaciones del norte, hay que darles un mayor protagonismo en el poder central y reconocer una cierta autonomía política. Autonomía política que es desechada como alternativa por Níger, que tiene su propio problema tuareg, aunque sea favorecida por Mauritania. Si no hay reconciliación nacional, las elecciones que se celebrarán en julio no resolverán el problema. Seguiremos con un problema latente. Pero Mali, con todas estas dificultades, con estas incertidumbres, no es hoy el problema central. El problema central en esa zona es Libia. En Libia se ha producido, están atravesando enormes dificultades, no ha habido un desarme generalizado después de lo que ocurrió, no ha habido un acuerdo sobre el procedimiento de designación de las personas, las 60 personas que tienen que redactar un texto constitucional, segundo problema, y en tercer lugar se ha producido una llamada ley de exclusión por la que impide el ejercicio de cualquier autoridad política a las personas que hayan tenido cualquier contacto, por mínimo que sea, con el régimen de Gaddafi. Hay un listado que tiene que ser interpretado por unos tribunales, pero los cálculos más prudentes dicen que quedarían excluidos del ejercicio político un medio millón de personas sobre una población de 6 millones, lo cual determina que sea una situación tremendamente inestable. El otro problema externo que planea sobre todo el norte de África, sobre toda la región, es el problema de Siria. Si he empezado mi intervención diciendo que el problema de la política exterior occidental y de la europea en particular ha sido el error de diagnóstico, no haber sido capaces de anticipar los acontecimientos que innecesariamente se iban a producir en el norte de África, en Siria ha habido también un error de diagnóstico. Yo la primera entrevista que tuve como ministro con la secretaria de Estado Hillary Clinton fue en la Feria de Defensa de Múnich. Parece que era diciembre o enero recién nombrado. Le planteé el problema de Siria y me dijo los días de Bashar al-Assad están contados. Han pasado el tiempo que ha pasado y es obvio que la situación de Siria no ha mejorado, ha empeorado. En estos momentos tenemos unos 80.000 muertos. Tenemos, si las cosas no se arreglan a final de año, tendremos 3.250.000 refugiados fuera, singularmente en Turquía, singularmente en Líbano y singularmente en Jordania. Jordania es un país, como todos ustedes saben, de una población no excesivamente numerosa, con un porcentaje de población palestina importante, población palestina que además ocupa posiciones señeras en el mundo de los negocios, y el intentarle que soporte un peso de refugiados como el que está soportando pone en duda la viabilidad de la propia Jordania. Líbano es un estado, no hace falta que lo diga, extraordinariamente complicado, tan complicado que constitucionalmente han llegado a una solución en que el presidente tiene que ser un cristiano, el presidente del gobierno tiene que ser un suní, el presidente de la asamblea tiene que ser un chiá, y dentro tenemos un cóctel de fuerzas realmente complicados. Por cierto, veremos a ver qué se hace con la historia de Hezbollah y la lista antiterrorista, porque Hezbollah forma parte del establishment libanés. Lo cierto es que en estos momentos hay un peligro de conflicto social en Líbano, que en estos momentos se está desarrollando en Siria. Se sabe que Hezbollah libanés está jugando un papel protagónico en el apoyo de Bashar al-Assad. Dicho esto, yo no he creído, y creo ahora mucho menos, en que haya una solución militar al conflicto. La Unión Europea dio un espectáculo cuando tuvimos que decidir sobre el levantamiento del embargo a los opositores. Se decidió, el levantamiento del embargo era, en mi opinión, y por eso lo voté, absolutamente necesario, porque lo contrario hubiese supuesto la matanza indiscriminada de las fuerzas opositoras por las fuerzas del régimen, pero eso, como ustedes saben, ha sido contestado por los regímenes leales a Bashar al-Assad
con un upgrading en la situación. Es decir, lo que estamos es en un empate militar, pero en un escalón superior. Yo honradamente no creo que eso vaya a terminar militarmente de ninguna manera con la victoria de ninguna de las dos partes. Si eso es así, el problema es que hay que llegar a una solución negociada, idealmente en el marco de Naciones Unidas, con la dificultad que tiene que en el Consejo de Seguridad es imposible llegar a un acuerdo por el veto en estos momentos de Rusia y en menor medida de China. Se ha propuesto por Lavrov y Kerry, por el secretario de Estado americano y por el ministro de Exteriores ruso, una conferencia de paz en Ginebra. Conferencia de paz en Ginebra que no sabemos si se llegará a celebrar. La oposición siria, parte de la oposición siria, se reunió con nosotros en Madrid. Llegamos a una declaración de Madrid que, a mi juicio, sentaba unas líneas básicas que hubiesen podido arreglar a la solución, pero en la reunión en Estambul el desacuerdo ha sido total. Ha habido desacuerdo sobre el grado de apertura y a quién de las fuerzas de la oposición. Ha habido un desencuentro entre la oposición externa y hay un desencuentro entre la oposición externa y la oposición sobre el terreno, que es en definitiva la que está batiéndose el cobre. Esas condiciones es muy difícil operar. Seguir armando a la oposición que está en el terreno nos puede llevar al error libio de encontrarnos con una serie de milicias autónomas y cada vez más radicalizadas, lo cual haría muy difícil el día después. Europa. Europa, quiera o no quiera, va a tener que jugar en el mundo, en el terreno económico, y desde luego en el terreno de la seguridad y en el terreno de la política exterior, un papel muy superior al que ha jugado en los últimos años. Estoy seguro que también seré corregido por algunos comentaristas, pero yo coincido con Ana Palacio, que Estados Unidos, en el momento en que llegue a la suficiencia energética, por el llamado shale oil, su interés en Oriente Medio será menor. No digo que se desaparezca de la región, digo que su interés será menor. Y, en definitiva, Estados Unidos va de alguna manera a, no voy a decir para no incurrir en la ira del embajador americano en que va a desaparecer de la región, pero que desde luego sí va a hacer un esfuerzo menor. Y eso es nuestro patio de vecindad. Por tanto, Europa tendrá que hacerlo. Europa tiene que resolver algunos problemas. El más importante, el más inmediato, es el problema económico. La primera constatación que se hace en los ciudadanos es que todas las áreas, todas las regiones del mundo crecen, con excepción de la Unión Europea y con excepción de la zona euro, lo cual quiere decir que algo estamos haciendo mal. Como no es posible sin que cada uno de los países que forman actualmente la Unión deshagamos lo que hemos hecho, lo único que podemos hacer es el salto adelante. No voy a cansarles con lo que es mi visión económica del tema. Creo que tenemos que tener un Banco Central que actúe como la Reserva Federal Americana. Creo que tenemos que tener mecanismos de disciplina presupuestaria y desequilibrios macroeconómicos que han supuesto una cesión de soberanía gigantesco. En estos momentos los presupuestos y los planes económicos de reformas se analizan y se corrigen por Bruselas antes de ser aprobados por los parlamentos nacionales. Cesión de soberanía como no se había visto nunca. En mi opinión, eso tiene que ser acompañado por mecanismos de solidaridad o mecanismos de rescate. No lo digo yo, lo acaba de reconocer el comisario Olli Rehn. Chipre ha demostrado que el mecanismo de rescate, con un límite de 700.000 millones de euros, con una votación por unanimidad y con procedimientos rígidos, no funciona. Y solamente tendremos mecanismos de rescate que operen con la celeridad que un mecanismo de rescate tiene que operar si vamos a un método comunitario, vamos a una posibilidad de que se financien los mercados a través de eurobonos, y los eurobonos da un salto político. Los Estados Unidos nacieron cuando las 13 colonias decidieron mutualizar la deuda que habían contraído en la Guerra de la Independencia. Y eso nos llevará a un cambio, a una estructura política que no puede ser más que una estructura federal. El final de este proceso no es una federación de Estados, que eso ya lo tenemos, es una auténtica unión federal, con un sistema bicameral, Consejo y Parlamento, con una comisión que sea un gobierno realmente importante y con un tribunal de justicia que administre el derecho. Y eso nos llevará necesariamente a una política exterior y de seguridad común. Política exterior, los procedimientos se rigen también por el procedimiento de unanimidad. En política de defensa estamos en
sharing and pooling, que es muy poco. Tenemos que tener misiones que puedan operar, es decir, Mali ha demostrado que fue un Estado el que tuvo que suplir la incapacidad de la Unión para ponerse al frente de una operación, que es verdad que luego se apadrinamos todos, pero fue Francia la que decidió tomar la iniciativa en la operación Serval. Yo termino recordando lo que fue nuestra propia experiencia y en concreto mi propia experiencia, puesto que yo fui diputado constituyente y creo que es un modelo que hemos ofrecido con otros países a los países del norte de África que están haciendo una transición. El secreto de la transición española, si es que hay un secreto, es que primero se había producido la reconciliación nacional, la reconciliación entre los españoles. Hay un momento que hemos celebrado con especial entusiasmo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que fue lo que la dictadura llamó el contubernio de Múnich. El contubernio de Múnich se unen los miembros de la oposición del interior y la oposición del exterior por primera vez, 1962. Salvador de Madariaga termina aquel congreso con una frase diciendo: los que antaño escogieron la tierra perdiendo la libertad y los que escogimos la libertad perdiendo la tierra nos hemos reunido todos juntos para otear un camino que nos lleve a todos a la tierra y a la libertad. La reconciliación, desde luego en Siria, desde luego en Mali, desde luego en Libia, es absolutamente esencial para que la transición política tenga éxito. Primer secreto. Segundo secreto es que no se pueden alterar el orden de los factores. La transición española triunfó porque primero vino la libertad y luego vino la democracia, y no al revés. Primero se restablecieron las libertades de opinión, de expresión, de prensa y sobre todo de asociación para que los españoles nos acostumbrésemos a discutir juntos. Que por discutir juntos no pasaba nada, eso era la famosa libertad sin ira, y eso propició la creación de dos partidos nuevos, Unión de Centro Democrático y el PSOE, que era tan nuevo como Unión de Centro Democrático en aquellos momentos. Los dos situados en el espectro del centro político. La moderación es el tercer secreto para hacer una transición. La cuarta fue la pacificación económica, que fueron los pactos de la Moncloa. No hubiesen sido posible la transición si los partidos, los incipientes sindicatos, pero sobre todo los partidos, no se hubiesen puesto de acuerdo en acotar consensos y disensos en materia económica para pacificar la situación social. Siguiente paso fue la inclusión, la amnistía. Siguiente paso fue la clarificación. Desaparecieron del régimen aquellos elementos que se conocían como el búnker, los más extremistas, y propiciaron, asumieron el protagonismo los que eran más propicios al cambio, cosa que haríamos bien en encontrar en Siria. Y en la oposición se hizo una depuración de lo que se llamaba la sopa de letras en un Consejo de los 9, lo cual permitió un coloquio ordenado entre las dos partes. Lo que está pasando en Siria es que es imposible el diálogo porque es un desorden en un lado y en el otro. Finalmente vinieron unas elecciones libres que dieron paso a unas cortes que todos los que estamos allí recordamos como un periodo idílico de nuestras vidas. Es decir, allí sí que nos pusimos de acuerdo en qué era lo que teníamos que hacer, cuáles eran los intereses nacionales, y fue tiempos en que había mucha ambición y muy poca codicia, y eso fue la Constitución de la Concordia. Esa es la experiencia que España ha tenido. España tiene además la credibilidad en el mundo árabe que no tienen otros países. Siempre hemos sido mascarón de proa en la Unión Europea. Y en la Unión Europea, y con eso termino, lo que tenemos es una floración de iniciativas muy poco coordinadas entre sí, con muy poca sinergia. Estamos discutiendo ahora vecindad norte, vecindad sur. El esfuerzo de España es mantener la proporción 2 tercios para el sur, 1 tercio para el este, en contra de los países centrales de Europa. Tenemos en segundo lugar la iniciativa 5+5. Tenemos en tercer lugar la Unión para el Mediterráneo. Hay una lectura que yo recomiendo en un libro que ha hecho Hubert Velin, que se llama La France dans le monde mondial,
tiene 5 o 6 capítulos destinados a la Unión para el Mediterráneo, discutiendo desde el proceso de Barcelona hasta su franconización por Sarkozy y su neutralización progresiva. En estos momentos hemos resuelto la presidencia, ya tenemos Lady Ashton, con lo cual pacifica a Europa, que ya no ve con recelos esta iniciativa. Jordania la ha asumido, tenemos un secretario general marroquí que lo hace muy bien, y ahora lo que tenemos que hacer es qué hacemos con la Unión para el Mediterráneo. Bedrín lo que dice es, primero, no mezclemos a la Unión para el Mediterráneo en un intento de mediación política. Si intentamos meter a la Unión para el Mediterráneo en la mediación política, el conflicto de Oriente Medio volverá a resucitar. La Unión para el Mediterráneo, por cierto, es el único sitio donde palestinos y israelitas están juntos. Dedicamos la Unión para el Mediterráneo a identificar aquellos proyectos económicos país por país, no caigamos en un café para todos en el norte de África, y vayamos a que la Unión para el Mediterráneo tenga conclusiones muy prácticas. Y sugiere dos: una carta de inversores y otro, un sistema de mutualización de riesgos para favorecer la inversión en estos países. No habrá transición política si las poblaciones árabes no ven que la libertad y la democracia va acompañada de un aumento del bienestar, y para eso necesitan una ayuda externa. Sus fuentes endógenas, incluido Túnez, con el turismo, Egipto, etcétera, están secas. Por tanto, hay que ayudar desde fuera. Hay que identificar esos proyectos, hay que apoyar a la iniciativa privada a través de garantías de inversiones, porque, como ha recordado Ana, no estamos en época de vacas gordas, sino más bien en vacas, no diré yo flacas, sino flaquísimas, y por tanto hay que buscar sinergias en este tema. Son países de enormes oportunidades económicas que permitirían enormes inversiones siempre que se les dé una cierta seguridad jurídica. Y termino, estamos en un periodo de una enorme incertidumbre. Erramos en el diagnóstico, no identificamos o no fuimos capaces de anticipar la erupción de los fenómenos de cambio que en sí mismos eran evidentes cuando se veían las disfunciones entre lo que era la sociedad y lo que eran las estructuras políticas. No hemos sido capaces de diagnosticar cómo se iba a solucionar el problema sirio. Creímos que habría una solución militar y no la hay, y sería un tremendo error el que siguiésemos sin diagnosticar rápidamente lo que en el norte de África está ocurriendo. Norte de África, a medida que el tiempo pasa y las soluciones no llegan, corre el peligro de una mayor radicalización y, por tanto, de una emergencia, de una amenaza terrorista que está exactamente a 12 kilómetros de las fronteras españolas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Gracias a José Ignacio, a Lluís, a Ana y al ministro también, y a todos los aquí presentes. Y con esto concluye este acto. Muchas gracias.